Con el tema que estábamos viendo el día de ayer, de cómo se forma la trama que se transmite a través de los diferentes medios, principalmente cómo se forma, ¿verdad? La trama y el tráiler, o la cola de la trama, para que se establezca comunicación. Previamente ya hablamos sobre las dos subcapas que nosotros encontramos en la capa de enlace, utilizando como modelo de referencia el modelo OSI como de referencia, ¿de acuerdo? Que pasa a ser la capa, prácticamente la capa 2, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la subcapa de control de acceso al medio, MAC, que como nos dice NetaCat, es la responsable de la encapsulación de los datos. Pero recuerden que ya les expliqué cómo es que está formado todo lo que corresponde al área de los datos, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es que a nivel de Ethernet, que estamos hablando del alámbrico, utilizamos la normativa 802.3 y que lo que nos incluye es lo siguiente. Lo primero, la estructura interna de la trama de la Ethernet. Lo segundo, el direccionamiento físico, ¿verdad? De las NIC de origen y la NIC destino. Siempre tomando en cuenta que estamos considerando lo siguiente. La trama, cada vez que llega a una NIC, ¿sí? A la NIC destino, este confirma que la está mandando a él, la direcciona y la envía por otra NIC u otra interfaz. Y con eso la trama vuelve a cambiar. O sea, de toda la paquetería, la parte de la trama es lo que más cambia porque es la parte, vuelvo y repito, la parte física. Y para direccionamiento utilizamos la dirección lógica. Y por supuesto, la detección de errores, la trama Ethernet incluye un remolque de secuencia de comprobación utilizado por la detección de errores. Entonces, permítanme, voy a retirarla, la tengo demasiado grande, la imagen. Ahí está. Ok. Entonces, primero vamos a empezar por lo siguiente. Cuando hablamos de lo último que nosotros vimos, ¿verdad? Estamos hablando, esta capa, este encabezado, lo puso la red, ¿sí? Todo este stack, ahí está la dirección lógica, de origen, destino y demás. Pero todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la subcapa MAC, que es la IEE 803, incluye las especificaciones para diferentes estándares. Aquí lo estamos viendo, Fast Ethernet, Giga Ethernet, y esto qué es lo que nos determina. Según el medio que nosotros estemos conectando, ¿sí? Hay diferentes velocidades, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la Fast Ethernet comúnmente, ¿verdad? Es el cable UTP. Entonces, para varios tipos de medios, incluyendo el de cobre y fibra. El Ethernet heredada, que utiliza una topología de bus o concentradores, es un medio duplex, medio compartido. Ethernet a través de un medio semiduplex, dice, utiliza un método de acceso basado en contención, detección de accesos múltiples, detección de colisiones. O sea, primero, cuando se envía, según, vuelvo y repito, según se está compartiendo el medio, ¿sí? Y se detecta la colisión, entonces se genera un algoritmo de postergación, el primer dispositivo que encuentra esa colisión. Pero vuelvo y lo repito, es medio dúplex, ¿sí? Significa que cuando está enviando la señal no hay señal de retorno, contrario al full dúplex. Entonces, el CSMA-CD, que es a nivel físico, contrario al CSMA-CA, que es a nivel inalámbrico. Que aquel lo que hace es que previene colisiones. Este detecta colisiones, ¿de acuerdo? Dice que las Ethernet LAN de hoy utilizan conmutadores que funcionan con duplex completo.
Las comunidades duplex completos con conmutadores Ethernet no requieren control de acceso a través de la CSMA-CD. O sea que cada vez la lucha contra las colisiones y pérdida de conexiones, muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta. Si, principalmente cuando es una red a nivel de intranet, no nos damos cuenta de la pérdida, ¿verdad? De paquetes. ¿Por qué? Porque utilizamos el protocolo de conexión TCP y TCP lo que garantiza es volver a reenviar esos paquetes. Pero cuando estamos utilizando UDP, entonces lo que nosotros miramos, por ejemplo, es que la imagen va perdiendo, en caso de un video, la imagen tiene ahí como pérdidas, ¿no? Con defectos. Entonces, aquí en este laboratorio que ustedes lo tienen, hay que utilizar el Warshard para examinar una trama de Ethernet. Entonces, tenemos que acordarnos que el preensamble, ¿verdad? O sea, el código que, para indicarnos, que es el que en caso de que exista una colisión, mide 8 bytes. ¿Sí? O sea, 32. Y luego tenemos el destino de la dirección MAC, que es de 6 bytes. También tenemos la dirección, este destino, esta es la origen, y esto cuánto mide, ¿sí? Recordemos que aquí estamos hablando de 12, ¿qué? 6 parejas de hexadecimales, 6 parejas de hexadecimales. Recordemos eso. Y 2 hexadecimales es un byte. Entonces, si tenemos 6 parejas, son 6 bytes. Eso es muy importante que nosotros cuando acordamos lo que mide. Entonces, aquí utilizamos 2 bytes y el dato, por supuesto, tiene que ser, si es uno de saludo, es pequeño, ¿verdad? Pero si es uno que lleva una ventana de datos, va a ser grande. Espero que hagan ver para examinar cómo es que lo estamos haciendo. Ya previamente lo realizamos. Este laboratorio vuelvo y lo tienen que hacer ustedes. Ok, pero antes de todo tienen que entender cómo es que lo identificamos. Acordemos que acabamos de ver cómo son los hexadecimales, ¿cierto? Cada hexadecimal compone 4 bytes. Entonces dice, una dirección MAC Ethernet consta de un valor binario de 48 bits expresado con 12 valores hexadecimales, o sea, 6 parejas de hexadecimales. Dado que 8 bits, un byte, es una agrupación binaria muy común, entonces byte representa a 8 bits. Por lo tanto, sí, en este caso, perdón, si en este caso tenemos 8 ceros, en hexadecimales serían 2 ceros. Si tuviésemos 8 unos, entonces en hexadecimal sería 2F. Cuando se usa el hexadecimal, los ceros iniciales se muestran para completar la representación de los 8 bits. Previamente, cuando lo hicimos ¿cómo se llama? En Excel, si ustedes recuerdan, yo empecé a generarlo de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Para poder terminar los hexadecimales completos. Entonces, si yo hubiese tenido, cuando yo hice la transformación, entonces yo tengo que terminarlo de completar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice el valor binario 0001010 se representa en hexadecimal como 0 y aquí en A, recordando que este es un valor 10 y el 10 en hexadecimal es A. Entonces, los números hexadecimales suelen ser representados por un valor precedido, que es el 0x. Entonces, siempre vamos a observar, por ejemplo, cuando estamos hablando de una dirección en memoria, que siempre va a ser precedido por un 0x. Entonces, por ejemplo, para distinguir entre los valores decimales y hexadecimales en la documentación. Entonces, cuando nosotros miramos en estudio, si estamos investigando, por ejemplo, lo que ocupa en memoria,
siempre vamos a ver X0, ¿de acuerdo? Para recordarnos que estamos tratando con hexadecimales. También dice que el hexadecimal puede estar representado por un subíndice 16 o el número hexadecimal seguido por la H. Por ejemplo, 773H. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de la Mac no solamente nos representa la máquina, sino que en sus primeros tres parejas de hexadecimales, ¿sí? Representa también al fabricante de la NIC de esa. Por eso dice que cada dispositivo de red está conectado por medios compartidos. El MAC proporciona un método para identificar del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Recordemos que cuando hablamos del estudio del LLC y de la MAC, que lo leemos, estamos hablando de la capa de referencia de enlace de datos del modelo OSI. Entonces, aquí nos dice, acá nos dice que la MAC de Ethernet es una dirección de 48 bits, volvemos a decirlo, expresada por 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes, ¿sí? Debido a que a un byte equivale a 8 bits, podemos decir que una dirección MAC tiene 6 bytes de longitud. Entonces, comúnmente los bytes los solemos ver por doble punto. Vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a... Entonces, siempre vamos a ver, en algunos casos, vamos a ver, este de acá no le hagan caso, este es IPv6, ¿de acuerdo? Entonces, para no confundirnos, ¿verdad? Antes sí lo dividían por 444 en algunos casos. Pero desde que IPv6 también utiliza, ¿verdad? Extetos para ser representados, entonces ya no los solemos ver divididos por doble punto, sino que podemos ser representados por dos hexadecimales, un guión, dos hexadecimales, un guión, o en caso contrario, pues puede ser, ¿verdad? Incluso 2 puntos aquí, 2 puntos aquí, 2 ¿Cuál es puntos la aquí. diferencia entre Pero una y la ya otra, Ale? no suele verse que tengamos división externa, ¿verdad? O sea, así igual que IPv6. No, así ya no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Todas las direcciones MAC deberían de ser únicas. Lastimosamente, nosotros sabemos que también podemos clonar, ¿sí? Podemos clonar porque en algunas ocasiones alguien viene y configura un dispositivo y se puede decir que ata ese dispositivo con la dirección MAC por seguridad. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo solo voy a estar recibiendo tramas que vengan de tal dispositivo. Y si yo le digo de esa manera, entonces yo ato el dispositivo con la dirección MAC. ¿Qué sucede en algunos casos? Que el dispositivo con el cual yo tengo atado un router, por ejemplo, y este dispositivo se dañó, entonces tenemos la mala práctica de clonar la MAC del dispositivo para poder, ¿verdad?, hacer ciertos cambios. Es una práctica muy peligrosa, muchachos, ¿de acuerdo? Pero sí se suele dar bastante en algunas, por ejemplo, algunas empresas ISP suelen utilizarlos. Entonces, las direcciones ser únicas para garantizar que todos los proveedores que venden dispositivos de Ethernet deben de registrarse con el IEE para obtener un código hexadecimal único de 6, o sea, los 4 bytes, denominado Identificar Único de Organización o UI. La dirección MAC Ethernet consta de un código OUI de proveedor hexadecimal 6, seguido de un valor hexadecimal designado por un proveedor, ¿verdad? Esta parte de aquí es la que le corresponde a un determinado fabricante. Ya aquí el fabricante es el que determina cuál es la que tiene de aquí. Recordemos que, aunque parezca difícil, ¿verdad? 48 bits, o sea, la cantidad de
dispositivos que se pueden generar con 48 bits es bastante, chicos, ¿sí? O sea, sería 2 a la 48, entonces es una cantidad bastante grande. Procesamiento, perdón, de tramas. Ok. Aquí tenemos, ¿qué dice? Aquí tenemos la dirección, estoy hablando de la dirección física destino y la dirección física origen. ¿Sí? Entonces dice que cuando un dispositivo reenvía un mensaje de red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye una dirección MAC de origen y la dirección MAC destino. Cuando una NIC recibe una trama de Ethernet, examina la MAC destino para ver si coincide con la MAC física que está almacenada en memoria RAM. Sí, recordemos que todas las configuraciones que están corriendo en los dispositivos intermediarios de la red están cargadas en la memoria RAM y ahí es donde está generada, ¿verdad?, la tabla de direccionamiento. Si no hay una coincidencia, el dispositivo descarta la trama. Si hay coincidencia, envía la trama a las capas OSI, por ejemplo, donde ocurre el encapsulamiento de, ¿cómo se llama? Que ya sea una PDU, perdón, una PDU, un segmento o un paquete. Entonces hay que tomar en cuenta, dice que las NIC de Ethernet también aceptan tramas si la dirección MAC destino es de un grupo de difusión o de multidifusión. O sea, cuando estamos utilizando la de multidifusión es la de 255, 255, 255. 255 y la de, ¿cómo se llama? Multidifusión, suele ser la 224, ¿verdad? Que nosotros le decimos multicast, del cual es miembro el host. Cualquier dispositivo que sea la fuente o destino de una trama Ethernet tendrá una NIC Ethernet y por lo tanto una dirección MAC. Eso sí, si un dispositivo no tiene una interfaz red, no se puede direccionar. ¿De acuerdo? Claro, para tener, ahora se necesitan dos direcciones para poder establecer enrutamiento y direccionamiento o envío de datos, la dirección lógica y la dirección física. Entonces dice que esto incluye estaciones de trabajo, servidores, impresoras, dispositivos móviles, routers, switch o conmutadores. Entonces vamos a hablar la que sería una dirección MAC de unidifusión. Prácticamente es cada puerto, cada interfaz es una dirección MAC unidifusión. Entonces dice, la unicast, que es de 1 a 1, la conexión, es la dirección única que se utiliza cuando se envía un trama desde un dispositivo de transmisión a otro dispositivo. Quiere decir que cada uno de ellos, cada una de las interfaces de el switch lo tiene, ¿de acuerdo? El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC del destino asociada con la dirección IP se conoce como el protocolo de resolución de direcciones, ARP. Previamente habíamos hablado ya del protocolo de resolución de direcciones. Este proceso que utiliza el host de origen para determinar la MAC destino asociada con una dirección IPv6 se le conoce como Neighbor Discovery, ND. Ahora, esto de aquí, ¿verdad? Antes de establecer conexión, el dispositivo le dice, necesito enviar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un paquete a esta dirección IP y se lo pregunta a quién, al switch, viene el switch y dice, no, yo no tengo la MAC, pero tengo la dirección, tengo la MAC que pertenece a ti y yo necesito preguntarle a todas las computadoras quién la tiene. Entonces él viene y el servidor le contesta, ¿de acuerdo? Con su dirección IP, porque previamente él ya la tiene en una tabla de direccionamiento y él le regresa tanto la dirección MAC a quien va a formar la trama como la dirección IP para que se pueda comunicar directamente, ¿verdad? Ya con el servidor. Entonces, por eso dice que la dirección MAC de origen siempre debe de ser de unidifusión. Discúlpenme, muchachos. Entonces, primero colocamos la dirección MAC destino.
¿verdad? Que nos la ha comunicado ¿quién? El switch. Y por supuesto nosotros tenemos la dirección MAC nuestra, que es la que colocamos aquí. Entonces, nosotros le hemos preguntado al switch cómo me puedo comunicar con él, ¿sí? Y él lo que hace es que me lo envía, porque yo necesito comunicarme directamente con el servidor. Cuando pasa esto, entonces el switch de manera automática lo redirige al servidor. Entonces, cada dispositivo Ethernet recibe y procesa una trama de difusión Ethernet y las características de una transmisión Ethernet son las siguientes. O sea, lo que les estaba diciendo. Aquí sería, sí, ya utilizando la de difusión, destino, que es la que él quiere preguntar, ¿de acuerdo? Él quiere preguntar a dónde es que se puede comunicar. Y se utilizan pues todos los bits encendidos. Sí, ahorita yo les acabo de decir que la de difusión suele ser 255, 255, 255, 255. Pero aquí a nivel de IP, ¿verdad? Pero a nivel de MAC tiene que ser FF, 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 FF. O sea, todos los bits encendidos. ¿De acuerdo? En pocas palabras, cualquiera. Any. ¿Sí? Y de esa manera está inundando todos los puertos del conmutador, porque él se quiere comunicar con esa dirección IP y todavía no la conoce. ¿Sí? No conoce la dirección MAC que contiene esa dirección IP con la cual se quiere comunicar. Entonces se manda una señal y el switch envía y le dice, oigan, ¿quién de todos ustedes tiene esta dirección IP con la cual se quiere comunicar? Porque la tienen, miren, la tienen, ¿de acuerdo? Él la tiene. Entonces viene y le dice, él, el servidor, le contesta y le dice yo. Entonces el switch le comunica esa dirección al dispositivo que se quiere comunicar con el servidor. Por eso dice, está inundado todos los puertos del conmutador, el switch, excepto el puerto entrante. O sea, el switch no vuelve a reenviarle a él la petición, sino que a todos los otros dispositivos. Si los datos encapsulados son un paquete broadcast, ¿sí? De IPv4, esto significa que el paquete contiene una dirección IPv4 de destino que tienen todos los I en la parte. Aquí es un broadcast, miren. En este caso, si estamos hablando de una red máscara 24, ¿de acuerdo? O sea, la que comúnmente nosotros escribimos como la máscara 255, 255, 255. Entonces, utilizamos la broadcast porque es una dirección IP de difusión. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red, o sea, ¿verdad? Recibirán y procesarán el paquete. Esta es la dirección broadcast, chicos, es la dirección de difusión por la cual usted le avisa a otros dispositivos que se quieren comunicar con él y el otro dispositivo le contesta con la dirección IP y la MAC con la cual se pueden comunicar con él. ¿Verdad? Esto también lo emplea el router, ¿de acuerdo? El router, el switch, todo porque al inicio así se tiene que generar una conmutación. No sé si me voy a entender con esto. ¿Chicos? Sí, Ok, perfecto. Que recordemos que aquí, claro, aquí no lo aclara, ¿verdad? Aquí solo dice que el broadcast de la red, pero esto significa que la red es la 192.168.1.0, máscara 24. Pero en este caso estamos utilizando la última dirección IP, que es la dirección IP broadcast, que nunca se le asigna a ningún dispositivo, porque siempre que se quiere conectar con un dispositivo, se utiliza para difusión, ¿sí? Para, como quien dice, para comunicarse que nos queremos comunicar con ese dispositivo. Entonces dice, un grupo de dispositivos que pertenecen al mismo grupo de multidifusión recibe y procesa una trama de multidifusión Ethernet. Entonces, una dirección MAC destino, por ejemplo, esta que tenemos aquí, la
la 01005E, cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv4, una dirección más destino sería, ¿verdad?, la 3333, cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv6. Existen otras direcciones MAC de destino de multidifusión reservadas para cuando los datos encapsulados no son ¿de qué? No son de IPv6. Aquí ya estamos hablando del protocolo del árbol de expansión que comúnmente se le configura al switch, que es el spanning tree. ¿De acuerdo? Así es, el protocolo de árbol de expansión, spanning tree, el STP. Eso lo van a ver en redes 2, chicos. Conmigo no miramos eso. Entonces, se inundan todos los puertos del conmutador, como les estaba diciendo, y este está configurado para que la indagación de la multidifusión, ¿sí?, no es reenviado por un enrutador, a menos que el enrutador esté configurado para enrutar paquetes de multidifusión. O sea, no, aquí quien hace la multidifusión, estamos hablando del switch, ¿de acuerdo? El switch está preguntándoles. Porque el router en algunos casos se comunica, por eso es muy importante, suele comunicar, hasta eso cuando nosotros configuramos los routers, tenemos que determinar cuáles son las redes que él va a publicar, ¿de acuerdo? Y cuál es el protocolo de enrutamiento que va a utilizar. Ese, de acuerdo al protocolo de enrutamiento, lo hace. Entonces dice que debido a las direcciones multidifusión representan un grupo de direcciones, a veces denominado grupo de host, solo se pueden utilizar como el destino de un paquete. El origen siempre tiene una dirección de multidifusión. Ya sabemos cuál, ¿verdad? Al inicio también les estuve diciendo que la 224 también se puede utilizar como una dirección IP de multidifusión. O sea, la 224 o la 255, 255, 255 o 255, o sea, según la necesidad es que se va a hacer. Al igual con las direcciones de unidifusión y difusión, la dirección IP de multidifusión requiere de una dirección MAC de multidifusión correspondiente. Entonces, siempre la vamos a, en algunos casos, chicos, cuando estamos utilizando IPv6, se utiliza una dirección que se le llama una dirección local, que tome en algunos casos, ¿verdad? El primer exteto es el que representa el tipo de dirección y de esa manera toma prestada los 48 bits que corresponden a la MAC para identificarse localmente, en caso de que tengamos IPv6. Ok, aquí está esta práctica, no me acuerdo si se las dejé, pero yo creo que sí, posiblemente. Si la tengo aquí, aquí está. Entonces miren esto, un switch de Ethernet de capa 2 usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos, o sea, de los protocolos que se transportan en la porción de datos del tramo. No, es solamente maneja lo que es, ¿verdad? Direccionamiento MAC. E incluso utiliza los mensajes del ARP para descubrir quiénes son los que están conectados ahí. Un paquete, el switch toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de la capa 2. Un switch Ethernet examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama, a diferencia del host, que el host lo que hace es que él le da más latencia a la señal que le llega y la vuelve a reenviar por todos sus interfaces. El switch no. El switch, por la interfaz que él recibió el paquete o la trama, que recibió la trama, no por esa interfaz no la vuelve a reenviar. Solo la reenvía en caso de que ya, ya esté identificado bien el dispositivo con el que se quiera conectar o si va ahí en ese caso utiliza una de difusión, en caso contrario utiliza una de multidifusión. Entonces dice que a veces la tabla de direcciones MAC se le conoce como tabla de memoria de contenido de direccionable, TAM. Ok, examinar la dirección MAC de origen.
Dice, se revisa cada trama que ingresa en switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se le agrega a la tabla junto con un número de puerto de entrada. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. De manera predeterminada, la mayoría de switch Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos. ¿Sí? Ok. Esto lo pueden leer. Y aquí. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC destino, puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto. Por ejemplo, ¿sí? Que la computadora A se quiere comunicar con la computadora D, entonces de manera automática, aquí solo estamos utilizando las primeras dos parejas de hexadecimales, ¿verdad? Entonces, colocamos el tipo destino, que es la que tiene la local, y se utiliza, ¿verdad? Como ya la tiene directamente, como ya está en su dirección, recordemos que una trama puede ser pertenecer a una parte de un segmento de un grupo de paquetes que le van a llegar a ese dispositivo, ¿verdad? Por eso es que no retiene tanto tiempo la Mac. Muy bien, aquí espero que, aquí hay un video, es bastante explicativo, espero que lo miren. Este creo que lo tienen también. Ok, velocidades de switch y métodos de reenvío. Aquí es muy importante, muchachos. Porque cuando hablamos de velocidad de switch, es que tenemos que entender cuál es el ancho de banda que nuestra organización o nuestra empresa va a poder tener conectado a un determinado dispositivo. Entonces dice, conmutación, almacenamiento y reenvío. Recibe toda la trama y garantiza que la trama es válida. Si dice el CRC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida y luego la trama se reenvía desde el puerto correcto. Ahora, tenemos conmutación por corte, que este método de reenvío de trama reenvía la trama antes de que se reciba por completo. Como mínimo, se debe de leer la dirección destino para que la trama se pueda enviar. Tienen que entender algo. Cuando es por conmutación, el switch solo abre la trama. Y cuando la reenvía, es lo único que cambia, la trama. No abre paquetes, no, ese no es su trabajo, él solamente es recibir la trama, la lee y la reenvía, la vuelve a armar. ¿De acuerdo? A nivel de capa 2, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando sucede eso, el único que puede abrir un paquete, ¿quién es? Es el router. Solo el router que trabaja a nivel de capa de red es el que puede reenviar. Ahora, hay switches que tienen, por ejemplo, cuando se les configura el spanning tree, que pueden llegar a ser administrables y se les puede configurar cierto direccionamiento lógico. ¿Sí? Entonces son los que se les conoce como switch de capa 3, que ya los vamos a ver. Entonces dice que una gran cantidad de conmutación de almacenamiento y reenvío es que determina si una trama tiene errores antes de propagarla. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta y con eso, ¿verdad? El proceso de descarte de las tramas con errores reduce el ancho de banda consumido por los datos dañados. O sea, yo no voy a reenviar una trama una trama que desde que me llegó vino con errores, ¿sí? Para que me siga consumiendo el ancho de banda de mi red. No lo voy a, no lo hace el switch, no está configurado. Entonces, dice que el switching de almacenamiento y envío se requiere para el análisis de la calidad del servicio. En las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, los flujos de voz IP deben tener prioridad sobre el tráfico de la navegación web. ¿Por qué?
porque cuando nosotros configuramos los dispositivos intermediarios para darle prioridad a ese tipo de conexión que utiliza el protocolo UDP, sí, es que estamos utilizando aplicaciones de entrega en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, son que se envían, y si no son recibidas, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros garantizamos la conexión nada más y el recibimiento de datos, siempre y cuando sean cuando él identifica eso, y eso lo hace el LLC, ¿de acuerdo? El LLC es el que lo hace, no a nivel de MAC. En este tipo de switching, dice, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch almacena la cantidad de trama como para leer la MAC destino para que pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos. O sea, el switch solo mira de qué puerto lo recibió, si era para la interfaz donde está conectado esa computadora y hacia dónde lo quiere mandar. Entonces, lo que hace es que ya la trama ya no lleva, vuelvo y le repito, ya no lleva la dirección MAC de la computadora cuando llega al servidor. Por ejemplo, la computadora se comunica con la interfaz del switch. Viene el switch y dice con quién se quiere comunicar, ¿sí? Entonces, toma la dirección MAC con la cual lo que se quiere comunicar y quita la dirección de la origen y coloca la de él según la interfaz donde se quiere comunicar, pero va como parte de ¿qué? Del direccionamiento. Entonces dice, todo variante de switching por método de corte, conmutación de avance rápido y conmutación sin fragmentos. En caso de avance rápido, ofrece el nivel más bajo de latencia al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección destino. Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo. Es posible que a veces los paquetes se distribuyan los errores. La NIC destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. El switching de envío rápido es el método de corte típico. Luego tenemos el de sin fragmentos, o conmutación sin fragmentos. El compromiso entre la alta latencia y la alta integridad de la conmutación de almacenamiento y reenvío, y la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido. El conmutador almacena y realiza una verificación de errores en los primeros 60 bytes de la trama antes de reenviar. Si ustedes recuerdan cuánto es lo que mide, recordemos cuánto mide, vamos a recordarlo aquí. Lo que mide, ¿verdad? La trama. Entonces, tenemos que en algunos casos los datos miden entre 45 y 1500 bytes. ¿Recuerdan de eso? Chicos. Sí, Ok, entonces, todo eso, ¿verdad? Según el tipo de datos que está transmitiendo, cuando es por conmutación rápida, ¿sí? No es que lleva datos, sino que está haciendo, por ejemplo, verificación de lo que se conoce como una conexión de saludo, ¿sí? Para determinar que todavía estamos conectados, porque son no más que para no evitar las conexiones con el otro dispositivo, ¿sí? Tal vez hubo un retraso en el envío de algún paquete, alguna pérdida, y entonces se envía un paquete de saludo diciendo que todavía estamos manteniendo la conexión, ¿sí? Entonces eso ahí tiene que ver, eso no lleva datos, pero sí lleva, ¿verdad? Lleva la información necesaria para mantener levantada una conexión. Bien. Ok, entonces, la memoria intermedia en los conmutadores. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de reenviarlo o cuando el puerto de destino esté ocupado debido a la congestión. Entonces, según
el puerto, tenemos el método de memoria basada en el puerto y la memoria compartida, que es la que maneja en general el switch. Entonces, basada en puertos, dice que las tramas se almacenan en colas que se enlazan a puertos específicos de entrada y salida. La trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas por delante en la cola se han transmitido con éxito. Es posible que una sola trama demore la transmisión de todas las tramas almacenadas en memoria debido al tráfico del puerto destino. Por ejemplo, consideren ustedes que el puerto de destino sea la de un servidor, ¿sí? Entonces, ¿cuántas tramas ingresan en el puerto de un servidor? Es una cantidad grande, ¿no? Ingresan y salen tramas de ese puerto. Entonces dice, esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir a puertos destinos abiertos, ¿sí? Pero ese puerto en exclusivo tiene que manejar, ¿verdad? Un determinado ancho de peticiones a él. Por eso es muy importante cuando nosotros conectamos un servidor a determinado puerto o determinada interfaz. ¿Sí? Hay que conocer dónde es que lo queremos nosotros conectar. Comúnmente el Fast Ethernet es de 1 giga, chicos, ¿verdad? Ese es el ancho de banda máximo que va a tener una Fast Ethernet. Ahora, 1 giga Ethernet puede ser entre 1 y 10. Todo dependiendo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos tener en cuanto a calidad de conexión o conmutación. Luego, bien dice que la memoria compartida deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido por todos los puertos de switch. Y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto se asigna de manera dinámica. Las tramas en el buffer están vinculadas dinámicamente al puerto destino, lo que permite recibir un paquete en un puerto y luego transmitirlo en otro puerto sin moverlo a una cola diferente. Esto nos dice que el almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas. Y esto es importante, nos dice NetAcad, con la conmutación asimétrica, que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos. Por lo que tanto, se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos. Por ejemplo, el puerto de un o del servidor, ¿verdad? Entonces, para determinar la configuración de duplex y velocidad, ¿verdad? Que son dos configuraciones básicas que hay que hacerle en el ancho de banda del switch. Y dice que la configuración duplex para cada puerto de switch individual es fundamental que la configuración duplex y ancho de banda coincida entre el puerto conmutador y los dispositivos conectados. Esto es muy clave, muchachos. Muchas veces nosotros venimos y tenemos una NIC en el servidor que puede ser de 300 megabits, puede ser de 600 megabits. Ese es el ancho de banda que maneja la NIC de ese, ¿cómo se llama? Incluso de 1 giga. ¿De acuerdo? Entonces ya venimos nosotros, bueno, dicen ustedes, maneja 600, lo maneja una interfaz de 1 giga. Perfecto. ¿Sí? Pero luego usted viene y le coloca una de mayor potencia. Puede, claro que sí se puede. En servidores de alta, ¿cómo se llama? Capacidad, ¿sí? Que no están siendo distribuidos correctamente o consideran ustedes en una máquina que contiene 3 máquinas virtuales, ¿sí? Y a cada máquina virtual usted le va a dar un determinado ancho de banda. Y entonces ahí es cuando ingresa y la capacidad que tiene el hipervisor, el bridge del hipervisor o el que estemos utilizando la NAT, según el tipo de conexión que nosotros tenemos configurado en, ¿verdad? El hipervisor que está manejando nuestras máquinas virtuales, cuál es el ancho de banda o el balanceo de ancho de banda que vamos a tener asignado por cada uno de los servidores. Pero recordemos, que el servidor tiene una interfaz NIC. En algunos casos le podemos tener hasta 2, dependiendo cómo nosotros manejamos la redundancia.
¿verdad? No sé si me da a entender con esto. Pregunta sobre eso. No, Lick. Pueden haber duplex configurados de Muy distinto bien. modo en un mismo enlace. ¿Perdón? Pueden haber duplex configurados de distinto modo en un mismo enlace, le digo. Sí, Porque, claro, pero eso se hace a nivel de hipervisor. ok, ¿y el hipervisor cómo funciona? Ah, pero aquí ya es en sistemas operativos eso. Sí, eso es, miren, los hipervisores son según los recursos que usted le va a asignar. Usted tiene que configurar. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted maneja el hipervisor y va a configurar el bridge con el cual hay diferentes maneras, pueden ser que una de las máquinas virtuales esté utilizando la dirección IP heredada de la máquina que usted le está trabajando. Puede ser que todas las máquinas virtuales utilicen diferentes direcciones IP, entonces, hoy usted está utilizando la configuración NAT en una de esas direcciones IP. Entonces, hay varios factores que pueden influir en cómo usted va a configurarlo. Entonces, aquí la importancia está en que cuando usted, ya yo estoy hablando, ¿verdad?, de un hipervisor nativo, ¿de acuerdo? Con VMware, una VMware vSphere, por ejemplo, que es de alta capacidad. Entonces, son hipervisores que están hechos para manejar ese volumen de recursos. Entonces, se debe de configurar para que sea un balanceo correcto de conexión y que no tengamos problemas en saturar la NIC del dispositivo. O sea, usted tiene que hacer pruebas con el servidor de cuál es el ancho de banda de conexión que tiene. Y eso se lo puede hacer el hipervisor cuando usted lo está gestionando. A través de controles que trae el hipervisor, le dice cuál es el ancho de banda que le está consumiendo cada uno de los servidores que él tiene. En caso de que usted tenga, por ejemplo, un servidor de alta capacidad, usted puede tener, que suele pasar, ¿verdad? Dos servidores encendidos y dos con redundancia, si en caso de cualquiera de ellos falla, entonces esos dos que están encendidos, ¿cuánto le están consumiendo? Mientras esos que están encendidos y los dos que están en latencia, por redundancia, estos que están inicializados, trabajando, pueden consumir temporalmente recursos de los que solamente están en latencia. Entonces, todo ese tipo de configuración usted lo tiene que hacer en el hipervisor de esa máquina. ¿De acuerdo? Porque recordemos una cosa, por eso los hipervisores son los que nosotros venimos y le decimos cuánto de disco duro va a tener, cuánto de memoria va a tener, cuál es el ancho de banda de la NIC virtual que le vamos a dar, porque recordemos que el hipervisor lo que hace es una separación lógica de los recursos que tenemos en la máquina. No sé si me di a entender con esto. Sí, sí, le entendí, Lick. Tienen que hacer una sumatoria. Ustedes siempre tienen que gestionar si tenemos máquinas virtuales, tenemos que gestionar, controlar cuál es el ancho de banda que nos están consumiendo esos servidores. Incluso de preferencia ese tipo de control o para tomar métricas, ¿verdad? De decisión, tenemos que hacerlo en las horas pico. ¿Qué sucede? O sea, en las horas normales, ¿qué sucede? Y en las horas picos, ¿qué sucede? ¿Cuál es el ancho de banda? ¿Para qué? Para que nosotros a través del hipervisor manejamos bien eso. ¿Cómo va a esos recursos que están en modo latente? ¿Cómo lo va a solucionar el hipervisor? ¿Sí? Es un middleware. Recordemos que el hipervisor viene siendo como un middleware, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, de mi parte estamos claros. Gracias. Ok. ¿Nada más? Ok. Sí, porque recordemos que cuando hablamos de virtualización, estamos hablando de una máquina que comúnmente le asignamos una NIC a esa máquina, ¿verdad? Entonces, como lo dice aquí, es muy importante que la interfaz, ya dijimos nosotros que la fast Ethernet en un switch puede mantener 1 GB de ancho de bandas, pero si la NIC de la máquina que tenemos conectada ahí solo llega a 600 megabits,
no tenemos ningún problema. La conectamos, ¿de acuerdo? Ahí lo hacemos, pero de preferencia siempre se tiene que tener incluso redundancia a nivel de NIC, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a quedar aquí para seguir hablando de esto el día de mañana. Preguntas, muchachos. El día de